Desde que iniciamos esta actividad pasamos por entrenamientos llenos de energía, una noche de hermandad y un simulacro desafiante. El campamento de brigadas de emergencia en Pereira cerró con sonrisas, aprendizaje y brigadistas más preparados para preservar lo más importante, la vida. El día de hoy el Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Pereira se lleva el primer puesto. Muchas gracias por habernos invitado a este encuentro de brigadas. Pudimos compartir conocimientos y experiencias para poder fortalecernos y poder mejorar los tiempos de respuesta. Queremos felicitar a todos los participantes de este campamento Brigadas de Emergencia en Pereira y destacar por supuesto a los ganadores del puesto número 1, quienes fueron un ejemplo de trabajo en equipo, coordinación y disciplina. Muy buenos días a todos. Desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa, les damos una cálida bienvenida a esta acción educativa. Mi nombre es Sandra Alfonso y tengo el placer de acompañarlos como moderadora durante la próxima hora. Es un verdadero honor contar con su presencia y entusiasmo para aprender y compartir juntos. Sabemos lo valioso que es el tiempo, por lo que los invitamos a participar activamente. Pueden usar el chat para enviar sus preguntas en cualquier momento y durante o al final de la sesión tendremos un espacio dedicado para responderlas. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra acción educativa de la Comunidad Nacional de Gestión del Conocimiento en Resiliencia Organizacional, con la temática Sesión 9, Liderazgo Resiliente, desarrollando habilidades para gestionar la adversidad. Es un gusto presentar a nuestro experto, el doctor Diego Fernando Hurtado, quien es médico gerente en seguridad y salud en el trabajo y magíster en bioética, docente y expositor nacional e internacional en seguridad y salud en el trabajo y humanismo empresarial. Columnista de opinión, ganador de 2 premios internacionales en reconocimiento a su carrera profesional. Muchas gracias por estar con nosotros hoy. Doctor Diego, su experiencia y conocimiento enriquecerán esta sesión. Bienvenido. Ay, Sandra, muchas gracias. Muchas gracias por esa presentación. Muchas gracias a ti por estar tan pendiente de que todo salga bien. Muchas gracias al ingeniero Fernando Quijano que está tras bambalinas, asegurándose que también todo salga perfectamente. Y un abrazo muy fuerte para todos los asistentes a esta comunidad de resiliencia organizacional que busca ser un complemento a nuestra comunidad de habilidades humanas, en donde de alguna manera intentamos enseñar o acompañar conocimiento de temas que no nos enseñan normalmente cuando estudiamos seguridad y salud en el trabajo. Entonces, estos temas del humanismo, de cómo aprender a vivir, de cómo ser resilientes en la empresa, cómo ser resilientes con nosotros mismos, de eso es lo que se trata un poco todo esto. Entonces, muchas gracias por acompañarme en esta actividad que para mí es tan importante y que espero que para ustedes también genere mucho valor. Recordemos entonces nuestra ruta de conocimiento que hemos trabajado. Empezamos desde la sesión 1 con resiliencia preventiva, cadenas de valor, resiliencia psicológica, recuperación rápida, post-incidente, resiliencia sostenible, y ahora estamos en la sesión 9. Ya nuestra penúltima sesión, se fue el año muy rápido, ya estamos terminando nuestro año, y ya vamos a hablar hoy de liderazgo resiliente, desarrollando habilidades para gestionar la adversidad. Cuando yo les empecé como a investigar para dictar este tema, vi que era muy consecuente este tema con la filosofía estoica. Entonces vamos a abordar este tema de la resiliencia, desarrollando habilidades para gestionar la adversidad desde la filosofía estoica. Entonces hoy vamos a aprender un poquitico de estoicismo. Entonces, ¿qué te parece, mi querida Sandra, si hacemos el sondeo de inicio? Perfecto, doctor. Entonces, antes de comenzar, pues agradecemos a nuestras 95 personas que ya tenemos en este momento, nos están acompañando. Iniciaremos entonces con un breve sondeo para conocer sus conocimientos previos sobre el tema. Y también tendremos otro sondeo al final para evaluar lo aprendido durante la sesión.
Les pedimos que participen activamente respondiendo las preguntas que aparecerán en pantalla. Comencemos con la primera pregunta. Críticas injustas al decidir éticamente. ¿Qué haces? A. Defender reputación. B. Buscar aprobación. C. Virtud y serenidad. D. Evitar conflicto. E. Postergar decisión. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Críticas injustas al decidir éticamente. ¿Qué haces? A. Defender reputación, 9%. B. Buscar aprobación, 16%. C. Virtud y serenidad, 43%. D. Evitar conflicto, 30%. E. Postergar decisión, 2%. Estos son los resultados de la primera pregunta. Continuamos con nuestra segunda pregunta. Ansiedad por lo incontrolable. Clave estoica. A. Reaccionar rápido. B. Todo depende de mí. C. Fijarse solo en resultados. D. Dicotomía de control. E. Minimizar la crisis. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Muy bien. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Ansiedad por lo incontrolable. Clave estoica. A. Reaccionar rápido, 9%. B. Todo depende de mí, 42%. C. Fijarse solo en resultados, 6%. Dicotomía de control, 30%. E. Minimizar la crisis, 13%. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Cambio genera miedo. Enfoque correcto. A. Callar problemas. B. Adversidad igual entrenamiento. C. Prometer facilidad. D. Delegar para zafar. E. Frases positivas vacías. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Perfecto, Sandra. Estos son los resultados de nuestra tercera y última pregunta. Cambio genera miedo. Enfoque correcto. A. Callar problemas, 8%. B. Adversidad igual entrenamiento, 78%. C. Prometer facilidad, 3%. D. Delegar para zafar, 2%. E. Frases positivas vacías, 9%. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta, doctor Diego. Damos paso a tu intervención en esta sesión educativa. Bienvenido. Gracias, Sandra. Mejor dicho, estoy que me hablo pues de este tema que me gusta tanto. Muchas gracias, Sandra, y muchas gracias, ingeniero Fernando, por la ayuda. Listo. Bueno, les propongo que se preparen porque vamos a hablar de un tema inusual. Vamos a ver un enfoque nuevo, un enfoque moderno, tan antiguo como quieran. Estamos hablando del siglo I, siglo II después de Cristo. Pero tan necesario, colegas, en este mundo de hoy, en el que solo estudiamos técnica, en donde solo estudiamos matrices, en donde solo estudiamos programas de vigilancia, en donde solo estudiamos indicadores, pero no nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a vivir, no nos han enseñado a trabajar bien. Esperamos que si un trabajador va a tener bienestar en una empresa, va a tener felicidad, como muchas empresas aspiran a que sus trabajadores sean felices en las empresas, pero lo hacemos a partir de aspectos meramente técnicos, a partir de normatividad. Y eso es importante, hay que tenerlo muy claro, pero es que eso no es la vida. La vida no es cumplir la ley, la vida va más allá de eso y son cosas quizás hasta más sencillas. Entonces, no podemos elegir lo que nos sucede, pero sí podemos elegir cómo respondemos ante eso. Y con esto Epicteto, que fue un esclavo, y fuera de eso tenía un problema motor en su pierna, entonces no podía, era pues cojito y no podía caminar bien, se convirtió en uno de los filósofos estoicos y practicantes del estoicismo más importantes de la historia de la humanidad. Y Epicteto nos enseña a que las cosas dependen de cómo respondo yo frente a las situaciones, porque las cosas son como son, pero las cosas no son como son, sino que las cosas son como uno las interpreta.
Y eso es lo que no nos han enseñado a gestionar bien en el mundo del trabajo, porque como no tenemos en cuenta al humanismo y no tenemos en cuenta la ética y no tenemos en cuenta nuestra condición biológica, que es la resiliencia, entonces como no sabemos de eso, solamente nos enfocamos en la norma y con eso creemos que tenemos suficiente, pero no. Entonces, tenemos que tener claro, queridos colegas, tenemos que distinguir entre lo que puedo controlar y lo que no puedo controlar, ¿cierto? Entonces, un líder que ejecuta acciones resilientes porque entiende cómo funciona su organismo y entiende cómo funcionamos como sociedad, aprende a concentrar su energía solo en lo que depende de él o de ella, ¿cierto? Un líder en seguridad en el trabajo, masculino o femenino, tiene que concentrarse solo en lo que depende de él, no más. Y tiene que aceptar con serenidad aquello que no depende de él, o sea, aquello que depende de otras cosas, ¿cierto? ¿Qué depende de nosotros? Depende de nosotros nuestro juicio, depende de nosotros nuestra actitud, depende de nosotros la interpretación que tenemos, depende de nosotros las acciones que voy a realizar, pero no depende de nosotros en ningún momento qué pensará el jefe de mí, que el tema de la salud, no depende de eso, no depende de mí, sino que depende de muchas otras variables, el tema del poder, de si voy a subir, ascender socialmente o no, o sea, eso depende de otras personas. Lo que piense tu jefe de ti depende solo del jefe, no depende de ti. De ti depende qué cosas puedes hacer para tú mejorar en el trabajo, pero lo que piense tu jefe de ti o tu líder de ti, eso depende solamente de él. Entonces, Epicteto nos recuerda como esta regla estoica tan importante para entender que la resiliencia, que es esa capacidad de salir adelante de las situaciones difíciles, es posible cuando entendemos esta regla del estoicismo. Solamente me tengo que enfocar en lo que depende de mí, ¿cierto? ¿Qué problemas tenemos? Que tenemos, como no sabemos esto, como no lo practicamos, como nos dejamos llevar por las emociones de los demás y por nuestras propias emociones y caemos presa de eso, entonces simplemente reaccionamos emocionalmente ante eventos que no dependen de nosotros. ¿Cierto? Tenemos agotamiento por intentar controlarlo todo, no todo lo controlamos, pero sin embargo sufrimos porque no lo controlamos todos. O tenemos frustración frente a los resultados que tienen que ver con otras personas que no tienen nada que ver con nosotros y sin embargo nos frustramos por esa situación. Entonces, ¿qué soluciones proponemos nosotros acá desde esta comunidad de conocimiento en resiliencia? Entonces, practica el discernimiento estoico. Hazte la siguiente pregunta. ¿Eso que acaba de ocurrir depende de mí o no depende de mí? Esa es la primera pregunta que ustedes tienen que tener claro. ¿Esto depende o no depende de mí? ¿Cierto? Es muy importante que de verdad ustedes piensen en esa situación porque de verdad que sufrimos tanto por cosas que no corresponden, que no dependen de nosotros. Uno puede gestionar todo un proceso para mejorar una actividad segura en un trabajo de alturas, ¿cierto? O sea, usted tiene que enfocarse en lo que depende de ti. ¿Qué depende de ti? Conocer bien la norma, hablar con los proveedores, asegurarse de que los trabajadores estén bien capacitados, asegurarse que tengan toda su normatividad, todos sus documentos diligenciados, su evaluación médica ocupacional, su trabajo en alturas, que tenga sus capacitaciones, que tenga buena actividad física, que haga exámenes aleatorios para poder determinar la idoneidad de ese trabajador. O sea, ustedes pueden ocuparse solo de eso, ¿cierto? Porque hay otras cosas que no dependen de ustedes. Que vaya a llover, que vaya a hacer calor, eso no depende de ustedes. Ustedes podrían investigar cómo estará el clima, pero nada les garantiza que el clima va a salir muy bien. Entonces eso no depende de ustedes y como no depende de ustedes, usted no se puede nunca preocupar por nada de eso. Así como un estoico nunca se preocuparía por lo que tú opines de él, ustedes no se pueden preocupar por lo que los demás piensen de ustedes o porque les aumenten el salario. Ustedes nunca se deben preocupar porque les aumenten su cargo, porque eso depende de otros. Ustedes en lo que sí se puede enfocar es en usted hacerlo mejor para provocar una cascada de acciones en donde usted le terminen ascendiendo y le terminen mejorando su salario. Pero hay gente que se estresa realmente porque no le aumentaron su salario, ¿cierto? Obviamente, por obvias razones, todos queremos ganar un poquitico más y eso no tiene nada de malo,
pero es a qué le ponemos atención. Entonces le prestamos más atención a lo que tiene que ver con los otros y no lo que tiene que ver con nosotros mismos. Entonces, ese discernimiento estoico depende de mí. Esto que está pasando, ¿esto depende de mí o no depende de mí? No depende de ti, entonces no puedes preocuparte por eso. ¿Cierto? Enfocar tu energía en acciones virtuosas, es decir, invitarte a la acción. ¿Eso depende de mí? Sí, listo. Entonces pongo todo mi enfoque a qué tengo que hacer para que eso se dé. ¿Cierto? No puedo preocuparme en lo que no depende de mí y aceptar el flujo de la realidad sin resistencias. Para los estoicos, el cosmos, el universo está sincronizado. Es muy interesante esa filosofía estoica porque uno aprende como a soltar cosas que no dependen de uno, y cuando uno suelta muchas cosas que no dependen de nosotros, uno entiende que el cosmos se empieza a alinear a favor tuyo. Pero cuando tú buscas y persigues una cosa y que tiene que darse y se tiene que dar esto y se tiene que dar esto, vamos entendiendo que como que cada vez se pone más complicado y como que cada vez se pone más difícil, y eso nos angustia mucho más. Entonces el estoicismo es una invitación muy interesante a sufrir solo por aquello que nos corresponde. Eso es muy importante. Si tú vas a llegar tarde a la oficina, ya vas a llegar tarde. O sea, ya no hay nada que hacer, no puedes preocuparte por eso porque ya vas a llegar tarde, eso ya no depende de ti, ya listo, asúmalo, llame a su jefe, llame a su líder, llame a su equipo de trabajo, voy a llegar tarde, no debió haber pasado, pero voy a llegar tarde, para que tengan claridad, listo, resuelto el problema. Pero eso ya no depende de ti no depende lo que vaya a pensar el jefe por eso, o lo que vayan a pensar tus compañeros, nada, absolutamente nada. Pero, ¿en qué sí debes pensar? Esto no me puede volver a pasar, y a partir de mañana me voy a levantar media hora más temprano y me voy a acostar media hora más temprano también para no afectar mi sueño, porque no puede ocurrir que yo vuelva a llegar tarde a mi reunión de las 7 de la mañana de los días lunes, por decir algo. Entonces, eso sí depende de ustedes. Entonces, ustedes enfocan su acción a lo que pueden realizar y no enfocan la acción a lo que no depende de ustedes, que es lo que opinen los jefes de ustedes. Entonces, si uno realmente siguiera el estoicismo como forma de vida, ustedes por eso ven que los estoicos son imperturbables, ¿cierto? Muchas veces a los estoicos los han llamado como piedras, como estas personas son como piedras, como que no muestran su emocionalidad, y no es que sean piedras, sino que son personas que todos los días desarrollan el preocuparse solo por lo que depende de ellos, y en ese sentido van desarrollando una forma de vida poco a poco, progresivamente, que los invita a la imperturbabilidad, que de alguna manera ese es el gran objetivo de la filosofía estoica, la eutimía, como llamarían los griegos, traducido pues al latín, la eutimía, o sea, la tranquilidad del alma, ¿cierto? Hay una frase, Marco Aurelio tiene una frase muy bonita, queridos colegas, que es muy dura, es una frase muy dura y quiero que la escuchen con atención. Marco Aurelio dice: compórtate como un promontorio, o sea, compórtate como una piedra, que sin importarte observas cómo las olas chocan contra ti, ¿cierto? O sea, es dura. Compórtate como una piedra, que sin importarte observas cómo las olas chocan contra ti. O sea, el universo está diseñado para que la ola choque contra la piedra. Y la piedra por eso no llora, la piedra no sufre, la piedra no se angustia, ella acepta su destino, porque es su mandato natural, ¿cierto? Lo mismo pasa con nosotros los seres humanos. Nosotros los seres humanos nos tenemos que levantar todas las mañanas, dar gracias cuando nos levantamos de la cama, dar gracias por ese nuevo día, porque es un regalo, y recordarse que cuando llegues a tu oficina, es posible que tengas situaciones difíciles, pero esa es tu naturaleza. Tú tienes que ser como la piedra que aceptas los embates de los demás. O sea, eso lo tienes que tener como una religión. Eso lo tienes que tener, pero claro, en el cerebro, en tu corteza prefrontal, en tu sistema límbico, lo tienes que tener en tu nervio vago, lo tienes que tener en tu corazón, lo tienes que tener en tus riñones. Y Marco Aurelio lo hacía. Él por la mañana hacía la siguiente oración: Señor, gracias por levantarse. Señor, estamos hablando del emperador romano, ¿cierto? Marco Aurelio. Señor, gracias, o dioses, gracias por darme el día de hoy.
y prepárame, porque hoy me encontraré con un mentiroso, hoy me encontraré con un levoso, hoy me encontraré con un engañador, hoy me encontraré con un falsificador. Todas esas cosas les han ocurrido a ellos porque ellos no saben la diferencia entre el bien y el mal, decía en palabras de Marc Aurèle. Y eso está escrito en un libro que se llama Las Meditaciones de Marc Aurèle, en donde es un libro que él escribió para él mismo, para él darse fuerza, ánimo frente a la adversidad. El mundo es difícil, los seres humanos somos difíciles, los seres humanos no somos diplomáticos por naturaleza. ¿O quién de ustedes ha hecho un curso de indelicadeza para ser indelicado? ¿O quién de ustedes ha hecho un curso de imprudencia para ser imprudente? Nada. Todos esos vicios están en nosotros, adheridos a nuestra genética, están adheridos a nuestra mente y por tanto tenemos que estar preparados para encontrar adversidad en todas partes donde vayamos. Pero el problema es que no nos hemos enfocado en gobernarnos a nosotros mismos, en educarnos para fortalecer nuestro carácter y por eso alguien nos trata mal y sufrimos, ¿cierto? Entonces, ¿dónde queda la resiliencia organizacional? ¿Cierto? Entonces, por eso es que estos temas son tan importantes en esta comunidad, porque es que la resiliencia organizacional no es algo que simplemente tengamos en nuestros genes, sino que es algo que se construye, es algo que se forma. Nosotros tenemos que formarnos en eso, en entender de que el otro quizás no te quiere ver bien, pero tú ya lo sabes y sabes jugar el juego corporativo o sabes jugar el juego de la vida, el juego de la vida. Pero no somos pensando en ganar más, en ir a comprar en el centro comercial más cosas, en tener una casa más grande y en estar más endeudados. Y me levantó la ceja y entonces yo ya estoy sufriendo porque me levantó la ceja y me va a despedir. Y entonces en mi despido yo como pago todo lo que debo y entonces empiezo a sufrir y mi vida se vuelve un problema, ¿cierto? Y voy a trabajar, a sufrir, a trabajar y no veo la hora de que llegue, que hagan la quincena porque no, todo lo debo ya. Y esa es la vida en la que estamos embebidos. Entonces, de verdad, practicar pausas conscientes, recordándose la pregunta de si eso depende de mí o no, hagan actividades educativas en su organización, recordando qué cosas dependen de ustedes, qué cosas no dependen de ustedes, hagan esos talleres en sus equipos de trabajo, transformen la emoción en reflexión, es muy importante, la serenidad, hacer prácticas en donde, por ejemplo, las personas de gestión al cliente, por ejemplo, en el sistema de salud, en donde la atención al cliente es un trabajo de tanto riesgo psicosocial, a esas damas o caballeros que están detrás del mostrador recibiendo los papeles y los insultos de los usuarios molestos por las malas atenciones en salud, por la situación que tenemos actualmente en nuestro país de salud, esa persona no la hemos preparado para soportar eso. Y qué cosa tan curiosa, cuando se nos enferma, cuando empieza a tener incapacidades, nos molestamos porque se incapacitó. No lo sometemos a una situación adversa que no está capacitado. Fuera de eso, lo sometemos cada vez a más presión. Y fuera de eso, no se puede enfermar. Y si se enferma, entonces le empezamos a hacer el feo porque se nos está incapacitando y eso nos genera una cantidad de situaciones administrativas que no se nos salen de las manos y entonces termina el pobre trabajador quemado. Y después nos decimos, sí, nosotros gestionamos muy bien los riesgos laborales y los riesgos psicosociales y ya hicimos la batería. No estamos entendiendo el juego corporativo, no estamos entendiendo el juego de la vida. Y así estamos gestionando riesgos laborales. Entonces, la ética es el cimiento del liderazgo resiliente. Resulta que para los estoicos, la virtud, o sea, la justicia, la fortaleza, la templanza, la sabiduría, ¿cierto? Es la única fuente real de bienestar. Entonces uno va a las empresas y ve esas megas organizacionales, esos objetivos misionales. No queremos ser para nuestra visión para los próximos 5 años, ser una empresa que le da felicidad a nuestros colaboradores. Cuando yo miro eso, yo me río, ay no, ¿qué harán para lograr eso? ¿Cierto? ¿Cómo los capacitarán a las personas para que sean felices en 5 años o en 10 años? ¿Cierto? O sea, ¿en qué estamos pensando? ¿De verdad sí estamos capacitando a los trabajadores para que sean felices? ¿O los estamos capacitando para que tengan bienestar? ¿Cómo les estamos capacitando? ¿Cómo les estamos enseñando a vivir a esos trabajadores?
en la cultura organizacional, cómo les estamos enseñando para que se adapten adecuadamente a esa cultura organizacional. Entonces, el estoicismo, de verdad, es una herramienta interesante, es una herramienta muy interesante que pueden, de verdad, llevarlo a sus organizaciones para que empiecen a entender que quizás hay cosas adicionales que debemos hacer para nuestra adecuada gestión de riesgos. Entonces, claro, un líder que practica las virtudes, o sea, todo su cuerpo le dice de que no sea prudente y aún así él es prudente. Todo su cuerpo le dice que sea injusto y él aún así es justo. Todo su cuerpo le dice de que se deje llevar por sus emociones, pero él aún así dice, no, yo no soy un animalito, yo trato de gobernar cada vez más mis emociones. Cuando nosotros tenemos un líder que hace eso, es un líder virtuoso. Y es un líder que muy posiblemente hace de su vida una obra de arte y se vuelve un ejemplo de estilo de vida en la organización. Y cuando una persona lidera de esas características, todos sus colaboradores quieren parecerse a ese líder. Y empieza realmente una cultura organizacional de ética, de humanidades, de resiliencia organizacional, ¿cierto? Pero cuando el líder no es virtuoso, y vive peor que muchos trabajadores de la organización, ¿quién lo va a querer seguir? ¿Cierto? Nadie lo quiere ver, todo el mundo lo ve como un problema, todo lo ve como un número, el gerente lo ve como un gasto. Entonces, claro, no demuestra que hace de su vida una obra de arte, no demuestra que ser virtuoso es bueno para la salud, porque es una persona íntegra, porque es una persona que come bien, que habla bien, que escribe bien, que es perfecto en su relacionamiento, que puede equivocarse en muchas ocasiones, pero ofrece excusas, que es una persona que se traga su propio ego, que gobierna sus emociones. Pero vamos a mirar en nuestras empresas y los líderes en seguridad son el trabajo, hablando de hacer estrategias para bajar de peso y la persona come de manera endiablada, no cuida sus dietas, come lo que le provoca, mejor dicho, y los líderes y los jefes, los trabajadores están viendo eso. Entonces empiezan a decir, vea, el jefe obligándonos, dice que tenemos que hacer dieta y hacer ejercicio, y mírelo él ahí cómo come. Si acabo de almorzar, porque está volviéndose a comer ese pastel de pollo, me estoy inventando, o sea, sí me hago entender. Entonces, ahí es donde estructuralmente estamos fallando, y yo que hago parte de un comité seccional de seguridad en el trabajo ante el Ministerio del Trabajo, todos los meses nos reunimos y seguimos evaluando accidentes mortales. Entonces, ¿de qué nos ha servido pues tantas matrices y tantos programas de vigilancia y tantos indicadores y que el control de la ingeniería, que el control administrativo, que no, que si eliminó, que si midió, hizo la medición, que si hizo examen médico ocupacional, que si hizo la batería de riesgo psicosocial? Me río. Yo miro todo eso y yo, ay, pobrecitos, no hemos aprendido a vivir. No vamos a aprender a trabajar. No hemos aprendido a vivir todavía. Hemos aprendido a acumular títulos, sí, pero aprender a vivir, que la educación hoy en día nos enseña a vivir bien, no. Eso no está pasando. Lamentablemente en las universidades no nos están enseñando a vivir, nos están enseñando a tener títulos para que usted salga allá a la vida, a ganarse la vida. Y entonces ahí es donde las situaciones se ponen complejas, ¿cierto? Entonces tenemos unos dilemas éticos en crisis, ¿cierto? La gente va a trabajar para ganar plata, no para hacerlo mejor. Los líderes en seguridad en el trabajo van allá a ganar aspirando más salario, más ascenso, pero no van allá para de verdad tomarse la seguridad. Y puede que ustedes me digan, algunos de ustedes me digan, Diego, yo sí lo hago de verdad por mi convicción. Y yo digo, perfecto, entonces estás bien enrutada, el camino es ese, estás bien enrutada o enrutado, ¿cierto? Entonces tenemos pérdida del sentido del propósito, líderes que no se gobiernan, no hacen de su vida una obra de arte, decisiones oportunistas, toman decisiones solamente por beneficiar aspectos económicos y no beneficiar realmente el bienestar de los trabajadores. ¿En qué clase de vida estamos? ¿En qué clase de trabajo tenemos? ¿Qué clase de especialización o qué clase de área de la seguridad sobre el trabajo estamos tomando? ¿Cierto? Entonces, es importante que en esta comunidad reflexionemos en esos temas. Entonces, basar las acciones en la virtud, empezar a formar a la gente para que sea virtuosa, porque no somos virtuosos por naturaleza, yo creo que puede ser un buen propósito. Que ustedes inviten a expertos, a líderes, a mentores, que enseñen a vivir bien,
que enseñen a trabajar bien a las personas, yo creo que puede ser un buen comienzo, mientras continuamos con la norma, con la 1072, con la 0312, con la nueva norma de evaluaciones médicas ocupacionales, y mientras estamos tratando de entender esa normatividad que es tan importante, pues venga también y nos formamos y necesitamos que alguien nos enseñe a vivir, nos enseñe a vivir mejor, ¿cierto? Y nos enseña a trabajar mejor, y nos enseña a trabajar juntos, y nos enseña a trabajar preocupándonos solo por lo que nos corresponde a nosotros y no por lo que corresponde a los demás. Cuando empecemos a entender eso, y empecemos a entender, es que la gestión de los riesgos laborales es aprender primero a vivir, entender mis reglas naturales para adaptar ese trabajador, esa trabajadora, a ese medio hostil a lo que lo voy a exponer y para que esa persona se desarrolle ahí, en ese medio en el que él quiere trabajar ahí, ¿cierto? O si es que no quiere trabajar ahí, entonces venga, lo reubicamos, donde puede ser mejores tus capacidades, o sea, con sentido común. Entonces yo creo que este tema de la ética es realmente importante. Entonces, convirtamos las crisis en oportunidades, que es de eso lo que se trata la filosofía estoica y la resiliencia, ¿cierto? Entonces, la adversidad no destruye al líder, lo revela, ¿cierto? Está difícil, pues venga, buscamos por otro lado. Entonces, el estoicismo, esa regla estoica o filosófica del estoicismo, enseña a ver cada obstáculo como un entrenamiento para el carácter. Una de las preguntas incluía este tema, ¿cierto? Tenemos una dificultad, entonces, ¿qué hacemos? Lloramos. Entonces, ¿qué hacemos? Nos ponemos tristes. Entonces, no. Está difícil. Venga, entonces, con más ganas lo hago. Porque ir a trabajar no es ir a ganar dinero. Ir a trabajar es encontrar un medio hostil para yo desarrollarme y perfeccionarme. Los líderes no se hicieron líderes en las mieles de la paz. Los líderes se hicieron líderes en la guerra, Y cuando vamos a trabajar, no vamos a la guerra precisamente, pero sí vamos a la guerra de egos humanos, y vamos a la guerra de miedos humanos, y vamos a la guerra de malas interpretaciones humanas, y vamos a la guerra de personas que te quieren ver caer. Esa es la guerra que vamos también. Entonces tenemos que saber jugar ese juego. Obviamente no todo es panorama es tan difícil, ¿cierto? Porque hay personas buenas, y hay personas que quieren hacer el bien, y hay personas que te quieren de verdad por lo que eres y no por lo que puedes ofrecerles. O sea, también hay buena humanidad en las empresas, pero no las reconocemos, ¿cierto? Como en las empresas ascienden es a los malos, a los duros, a los que maltratan. Usualmente en las empresas yo he sido testigo de cómo ascienden no a la buena persona, al que sería buen líder, sino que ascienden al que es duro, al que es rudo, al que trata mal. A ese es el que suelen ascender en las empresas, ¿cierto? Y eso lo digo yo no por lo que pasa en las suyas, sino por lo que yo he vivido en las empresas en las que he trabajado, ¿cierto? O sea, ¿a quién ascienden? Porque no tenemos ese conocimiento de que las personas decentes las hay, pero son calladitos. Los decentes son personas calladitos, son silenciosos, escuchan antes que hablar, pero no, en el mundo de hoy valoramos es el que habla hasta por los codos en una reunión. Y eso no, así no se trata el juego corporativo, así no se juega la vida. Uno en una reunión de laboral, uno primero escucha, pero no, el que primero habla, el que más habla, ahí está, el que más miedo tiene de vivir, ¿cierto? El que más tiene miedo de que lo despidan, por eso habla tanto, ¿cierto? Entonces entiendan que nos falta educación, nos falta entender ciertos juegos, ciertas características humanas que son difíciles, pero que están ahí siempre. Y no crean que yo estoy hablando de este tema como pesimista un poco de nuestra humanidad, porque simplemente yo lo pienso así. En general, yo he vivido en ambientes muy buenos laboralmente. Sin embargo, diferentes autores, como por ejemplo Nicolás Maquiavelo, Simon Bauman, Richard Sennett, Gilles Lipovetsky, el francés, yo creo que son autores que están muy de acuerdo, o que yo estoy muy de acuerdo con esas teorías de ellos, en la que dice de que de verdad los seres humanos somos complejos, somos temerosos, somos miedosos, somos volubles, nos dejamos llevar por nuestros propios intereses, mejor dicho, no somos éticos, ¿cierto? Y tenemos que saber jugar eso, tenemos que saberlo jugar. Entonces,
hay victimicismo frente a la dificultad, hay pérdida de motivación, nos paralizamos ante los temores, ante los miedos. El líder me levantó la mano y casi me pega, ¿cierto? Y nos quedamos paralizados, no entendemos cómo se juega el juego corporativo, no entendemos nuestras leyes naturales, no entendemos nuestras leyes resilientes, y por eso la pasamos tan mal muchas veces en nuestras empresas. Entonces, redefinir el obstáculo como un desafío formativo, practicar la gratitud, hasta en los momentos difíciles, entrenar la mente para controlar esos aprendizajes, para encontrar nuevos aprendizajes, como estos temas del estoicismo, creo que puede ser un buen comienzo para comenzar. Entonces, liderar sin perder la serenidad, la eutimía, la tranquilidad del alma, ¿cierto? Yo les recomiendo que se lean ese libro de Séneca que se llama De la tranquilidad del alma, de Séneca, De la tranquilidad del alma, del autor Séneca, siglo I después de Cristo, maravilloso, ¿cierto? Es en donde Séneca le enseña a su amigo Sereno, que se llama Sereno, muy curioso, enseñándole la serenidad a una persona que se llama Sereno, de cómo no dejarse perturbar por lo que no depende de la persona. O sea, de convertirse como en esa piedra, pero no es un ser humano frío, no, sino, yendo a la analogía de Marco Aurelio, convertirse en esa piedra que sin importarle observas cómo el mundo choca contra él. Y él tranquilo, sereno, porque esa es la naturaleza, esa es nuestra naturaleza, y por tanto tenemos que saber jugar ese juego. Entonces, la calma no es pasividad, es fortaleza interior. Esto es algo que culturalmente nos ha afectado mucho en nuestro país, y es que creemos que el que es sereno, que es tranquilo, silencioso, es el bobo. No, ese es el virtuoso, porque lo fácil es ser bulloso, lo fácil es hablar hasta por los codos, lo fácil es no dejar hablar a los demás, lo fácil es primero yo decir lo que yo pienso antes de los demás, eso es lo fácil. Y si tú te comportaste de esa manera, pues te comportaste como un animaloide. Lo que yo digo en nuestras charlas en positiva, animaloides, ¿cierto? Qué pesar, lleno de títulos, el jefe, el líder, lleno de títulos, y es el que primero habla, es el último que habla, y generalmente no deja hablar a nadie. Pobrecito, no sabe vivir, no sabe vivir, ¿cierto? Pero una persona que se gobierna, que gobierna sus emociones, que practica la resiliencia organizacional, dice, yo primero saludo y le doy la oportunidad a que todos expresen lo que piensan, lo que sienten en esta reunión. Y si yo tengo algo nuevo que decir, lo digo. Y si no tengo nada nuevo que decir, no tengo que decir nada. Pero en el mundo corporativo de hoy creemos que el que no habla nada es porque no aporta nada. Y no que va a hablar si ya lo dijeron todos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, uno tiene que despojarse de todos sus egos interiores, de todos sus miedos, para poder realmente aspirar a tener bienestar en una empresa y a tener felicidad en una empresa. Entonces, yo los invito a que me acompañen en mis redes sociales como El Arte de Trabajar Feliz. Y ahí en El Arte de Trabajar Feliz y también en la comunidad de habilidades humanas, enseño eso. Los líderes en seguridad en el trabajo son las personas que mejor deben demostrar vivir bien y por tanto demuestran que hacen de su vida una obra de arte. Si no lo hacen los líderes en seguridad en el trabajo, nadie más lo va a hacer en la empresa. Nadie más, porque nosotros somos los que salimos a capacitarnos en estos temas. Las otras personas usualmente no, se encargan solamente de temas técnicos. Entonces, la esperanza del bienestar, la esperanza de la virtud en una empresa solo recae en el líder en seguridad en el trabajo. De pronto en el líder en gestión humana también. Pero seguridad en el trabajo, eso mejor dicho, ustedes me tienen que practicar respiración consciente antes de comunicarme, tienen que practicar cultivos, hábitos de reflexión diaria, modelar la serenidad como ejemplo inspirador. O sea, tenemos que tener esas soluciones ante problemas de reacciones caóticas en las crisis. La gente insulta, la gente trata mal, malas comunicaciones, malos correos electrónicos mal escritos, mal redactados, decisiones precipitadas. La gente empieza a transmitirle ansiedad uno al otro y así no la pasamos, ¿cierto? Entonces miren que se va volviendo complejo. Entonces tenemos que tener un equilibrio entre el juicio el juicio y la acción, ¿cierto? Una acción con juicio y equilibrio. Entonces, un líder estoico es prudente, ¿cierto? No es impulsivo, sino que razona, piensa con inteligencia lo que va a decir y lo dice, actúa sabiamente.
tenemos unas dificultades, la gente es reactiva, la gente no planifica, la gente confunde calma con inacción, y entonces deberíamos realizar ejercicios de prudencia, a talleres de prudencia, de cómo ser prudente, de cómo esperar un tiempo y más bien repensarlo mejor y decirlo un minutico después para no decir cualquier barrabasada, analizar los escenarios que están ocurriendo, actuar con base a la razón y no solamente a la emoción, pero también liderar por el bien común, ¿cierto? Entonces el liderazgo resiliente de verdad que busca que a los demás les vaya bien, ¿cierto? Que a los demás les vaya bien en la organización. Entonces, no podemos seguir siendo individualistas, no podemos tener falta de empatía, ¿cierto? No podemos estar pensando solamente en nuestros propios intereses. Entonces, tenemos que promover la solidaridad, tenemos que escuchar activamente las necesidades del grupo, tomar decisiones orientadas a las personas y no a mi propio interés. Cambiar la interpretación de los hechos. Esto es algo de pronto ahorita en el espacio de las preguntas, no sé si alguien lo hayan capacitado en su empresa para mejorar su interpretación de las cosas, ¿cierto? Esto es algo que hacemos nosotros normalmente en el mundo de las humanidades y es enseñarle a la gente a interpretar mejor lo que está ocurriendo a su alrededor, ¿cierto? Lo que su jefe le dijo, uno lo interpretó de una manera, otro lo interpreta de otra y todos reaccionamos frente a nuestras propias interpretaciones. ¿Cierto? Y uno interpreta cómo, con base a lo que uno tiene por dentro, ¿cierto? Es como cuando yo era médico, trabajaba como médico y me llegó un paciente y quería ir a San Andrés y fue la parejita. Entonces me pidieron autorización de si por sus enfermedades podían ir a San Andrés. La señora estaba feliz porque para ella montar en avión, ir al mar, el calorcito, la piña colada, el coco loco, salir por la noche a bailar, el calorcito delicioso, el vestidito de baño, la piscina, para esa señora era toda una felicidad ir a San Andrés. Pero para el esposo, que estaba lleno de medicamentos y lleno de enfermedades, ir a San Andrés era un problema. Qué pereza, doctor, qué calor, uno sudando todo el tiempo, no faltan los ladrones, no falta la diarrea y no falta el que le está vendiendo a uno todo y se lo quiere meter a uno por los ojos. Ay, no, doctor, qué pereza. Entonces, miren cómo frente al mismo hecho que es ir a San Andrés, una persona lo interpreta de una manera y otra persona lo interpreta de otra manera totalmente distinta. Entonces, eso no nos lo enseñan en la especialización, en seguridad en el trabajo, ni nos lo enseñan en la carrera, ni nos lo enseñan en la técnica o en la tecnología, ¿cierto? Entonces, tenemos que entender que las cosas no solamente no son como son, sino como uno las interpreta, ¿cierto? Y entonces eso, las grandes decisiones que se toman en las empresas muchas veces son decisiones mal llevadas a cabo porque se interpretó mal. Ah, es que yo pensé, es que yo te entendí esto, es que yo pensé que estabas hablando era de esto, es que yo interpreté que era esto lo que querías decir. No, 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 yo no dije eso, yo dije otra cosa y usted lo interpretó distinto. Entonces, las interpretaciones es muy importante que las trabajemos en las empresas. Y tenemos que formar el carácter de esos líderes, de ustedes que son los líderes en seguridad en el trabajo, en donde la firmeza de vivir conforme a sus principios y no a las meras circunstancias y a los meros instintos emocionales del momento es el ideal, ¿cierto? Entonces, no tenemos propósitos claros, somos incoherentes, tenemos decisiones volátiles, hoy decimos que sí, mañana decimos que no frente al mismo hecho, y no es que esté mal cambiar de opinión, pero ser coherente, hacer de tu vida una obra de arte, que es ser coherente entre lo que dices, entre lo que piensas, entre lo que dices y entre lo que haces. Eso es hacer de la vida una obra de arte, ser coherente. Entonces, recordarte así como Marco Aurelio se recordaba todos los días de que todos los días iba a encontrar con malas personas que le querían hacer daño a él, ustedes también tienen que recordarse su misión personal del día en la mañana, en recordarse de que hay personas difíciles con las que tienen que lidiar todos los días, pero ustedes se van a mantener serenos frente a esas personas porque esas personas se comportan así por lo que tienen en su interior, no por lo que realmente te quieran hacer o porque tú seas una mala persona, ¿cierto? Entonces, esos aspectos entre coherencia, entre lo que pienso, lo que digo y lo que hago, recordarnos esas tareas diarias de ser virtuoso, de ser prudente, de ser justo, de ser respetuoso, de tener templanza, un recordatorio de verdad permanente. Y eso se logra con hábitos, ¿cierto? Hábitos.
El estoicismo no es una teoría, que es lo que nos enseñaron en el colegio cuando veíamos filosofía, una cosa que nos teníamos que aprender de memoria. Y eso no es la filosofía es una forma de vivir. Y esa forma de vivir se traduce en hábitos permanentes, en rituales, pequeños rituales, escribir un diario, meditar, reflexionar al día, tomarse el cafecito y pensar cómo hacer bien esa reunión, cómo mantener mi tranquilidad del alma cuando ya me voy a reunir con el jefe que tiene una personalidad difícil, pobrecito, quién sabe qué cosas habrá vivido en su infancia y por eso se volvió tan duro. O sea, entender realmente el juego de la vida y el juego corporativo. Y yo creo que crear esas rutinas de introspección matinal y nocturna, registrar los pensamientos, incorporar hábitos que generen calma interior, enfocarse en hacer respiraciones, enfocarse en escribir antes de ir a la reunión, cómo me tengo que comportar, escribirlo, porque cuando uno lo escribe realmente se genera un cambio cognitivo muy importante. Y ya cuando yo realmente logro estoy en ese camino de lograr mejor, porque uno nunca lo logra del todo, sino ese camino de lograr la imperturbabilidad, la resiliencia, el hacer de mi vida una obra de arte, entonces ya ahí sí empecemos a innovar, ¿cierto? Pero nos piden innovación y estamos quemados, guiados por nuestros deseos, guiados por nuestro ego, y nos piden fuera de eso ser innovadores. ¿Cierto? ¿Qué innovación va a haber ahí pasándola mal en una empresa? Entonces yo creo que la innovación se vuelve un motor de resiliencia cuando realmente estamos bien enfocados en el mundo de hoy. Entonces yo creo que ese era el mensaje, este es el mensaje de verdad, es el mensaje de hoy. Quiero que piensen en lo que acabamos de conversar. Porque realmente tenemos que entender que tenemos que aprender a vivir. No nos enseñaron a vivir en las universidades y eso es lamentable. Entonces, el verdadero poder está en una mente entrenada, ¿cierto? Si no nos educamos para ser virtuosos, seremos otro animalito más de los que hay en todas partes. O sea, es difícil decirlo, nos creemos muy superiores a los animales, pero biológicamente, filogenéticamente somos tan animales como muchos otros. Es más, hay animales que se comportan muchas veces mejor que nosotros. Y eso es lamentable porque nosotros tenemos el cerebro más desarrollado de toda la naturaleza de nuestro planeta Tierra. Y lamentablemente muchas veces somos los que peor vivimos, ¿cierto? Porque no hemos entendido que tenemos que vivir de manera coherente con esos principios. Entonces acá les dejo la bibliografía, algunos libros que les recuerdo pueden ser interesantes. Aquí hay un estudio mío con la doctora Julieta Henao, que fue mi tesis de grado de la especialización en seguridad y salud del trabajo, en donde aquí incluí algunos aspectos de la psiconeuroinmunoendocrinología. Entonces, de verdad que les recomiendo esta bibliografía. Y bueno, mi querida Sandra, entonces, no sé si tengamos preguntas en este momento de nuestros queridos expertos, líderes en seguridad en el trabajo. Doctor Diego, muchas gracias por tan valiosa presentación. No tenemos más, es que están interesados en el nombre del libro que tú presentaste en un momento. Ok, bueno, pues hablamos, Sandra, de varios libros. Les recomiendo los siguientes libros. Compres en el libro de Vida Líquida de Zygmunt Bauman. Se llama Vida Líquida, o mejor dicho, todos los libros de Zygmunt Bauman, Zygmunt con Z, Zygmunt Bauman. Y Zygmunt Bauman tiene el cuento de la vida líquida, entonces tiene trabajo líquido, vida líquida, amor líquido. Es muy interesante la propuesta que él hace. Otro que les recomiendo es a Richard Sennett, y tiene un libro que se llama Juntos, y en ese libro habla sobre todo el tema de sociabilidad, de cómo somos sociales nosotros, entre seres humanos, y también les recomiendo del mismo autor, Richard Sennett, el libro El Artesano, y Juntos son dos libros que deberíamos leer todos los responsables de los sistemas de gestión de las empresas, porque nos enseña a vivir en comunidad, o sea, juntos, para podernos relacionar bien entre compañeros o entre líderes. Pero aspiramos a ser líderes solamente porque tenemos títulos, y yo creo que ahí es donde nos estamos equivocando. Otro libro que les recomiendo se llama Las leyes de la naturaleza humana. Las leyes de la naturaleza humana de Robert Greene.
Es un libro también valiosísimo. Otro libro que les recomendé se llama de Maquiavelo, se llama El Príncipe de Maquiavelo. Es un libro muy interesante porque Maquiavelo le da un regalo al príncipe italiano de su momento, en vez de darle regalos o cosas de oro, él le dice, yo le voy a escribir, te voy a dar, príncipe, un regalo que nadie más te puede dar y son mis pensamientos. Y le escribió un libro a él en donde el Maquiavelo le enseña al príncipe cómo vivir y cómo mandar, cómo liderar su gobierno. ¿Cierto? Entonces le dice, vea, tenga en cuenta, las personas en general son interesadas, las personas se van a acercar a ti, lo que van a querer es simplemente que tú les ofrezcas beneficios, cuando se den cuenta de que no se los vas a ofrecer, se van a ir de tu vida, o sea, esté preparado para eso. Y es muy interesante, es un libro duro porque es una realidad que se refleja en un libro de nuestra forma de vivir y de nuestra forma de ser como seres humanos. Entonces es un libro muy interesante. Entonces yo creo, mi Sandrita, que ahí podríamos resumir un poco eso. También le hablé de las leyes de Epicteto, que es el filósofo, y también les hablé de la tranquilidad del alma de Séneca. También se llama De la tranquilidad del alma de Séneca. También de Séneca les recomiendo otro libro que se llama Las cartas a Lucilio. Maravilloso. Ahí ustedes se leen esas cartas y con eso ustedes aprenden a vivir, ¿cierto? O sea, es muy interesante, Sandra. Listo, doctor. Entonces ahora realizaremos el sondeo final para identificar los conocimientos adquiridos. Sus respuestas nos ayudarán a evaluar el impacto de esta acción educativa. Por favor, participen respondiendo las siguientes preguntas que aparecerán en sus pantallas. Iniciamos con la primera pregunta. Críticas injustas al decidir éticamente. ¿Qué haces? A, defender reputación. B, buscar aprobación. C, virtud y serenidad. D, evitar conflicto. E, postergar decisión. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la primera pregunta. Críticas injustas al decidir éticamente. ¿Qué haces? A, defender reputación, 5%. B, buscar aprobación, 7%. C, virtud y serenidad, 70%. D, evitar conflicto, 17%. E, postergar decisión, 1%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Diego? Muy bien, Sandrita. Imagínate que la respuesta correcta, obviamente, es virtud y serenidad, ¿cierto? Críticas injustas al decidir éticamente, ¿qué haces? Ser virtuoso y estar sereno, imperturbable, ¿cierto? Resolver la situación. Entonces pasamos de un 43% a un 70%. Eso quiere decir de que la clase nos enseñó muchas cosas. Perfecto, doctor Diego. Continuamos con la segunda pregunta. Ansiedad por lo incontrolable. Clave estoica. A, reaccionar rápido. B, todo depende de mí. C, fijarse solo en resultados. D, dicotomía de control. E, minimizar la crisis. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Estos son los resultados de la segunda pregunta. Ansiedad por lo incontrolable. Clave estoica. A, reaccionar rápido, 6%. B, todo depende de mí, 57%. C, fijarse solo en resultados, 2%. D, dicotomía de control, 18%. E, minimizar la crisis, 17%. Estos son los resultados de la segunda pregunta. ¿Cómo nos fue, doctor Diego? Súper bien. Imagínate que te voy a validar dos preguntas, dos respuestas. La respuesta B, todo depende de mí, que del 42% subimos a casi el 70%, pero también es válida, Sandrita, la dicotomía del control, que es como en realidad se llama técnicamente ese aspecto de determinar, de hacernos la pregunta, ¿esto que está ocurriendo depende de mí o no depende de mí? Eso se llama dicotomía del control. Entonces, en ese sentido, la respuesta más correcta es todo depende de mí, porque yo tengo que ocuparme solo de lo que depende de mí. O sea, yo tengo que hacer todo lo posible para que lo que depende de mí se pueda hacer. Lo que no depende de mí no se puede hacer, no depende de mí. Entonces, en ese orden de ideas, vale la pena resaltar de que las dos respuestas están correctas. Todo depende de mí y dicotomía del control. Entonces, logramos mejorar mucho en ambas respuestas en este segundo sondeo, Sandra. Perfecto, doctor. Entonces, ahora continuamos con nuestra tercera y última pregunta. Cambio genera miedo. Enfoque correcto. A, callar problemas.
B, adversidad igual entrenamiento. C, prometer facilidad. D, delegar para zafar. E, frases positivas vacías. Vamos a darles unos segundos y conocemos los resultados. Perfecto. Estos son los resultados de la tercera y última pregunta. Cambio genera miedo. Enfoque correcto. A, callar problemas 3%. B, adversidad igual entrenamiento 89%. C, prometer facilidad 7%. D, delegar para zafar 1%. E, frases positivas vacías 0%. ¿Cómo nos fue con estos resultados, doctor Diego? No, también nos fue súper bien. La respuesta correcta es adversidad igual entrenamiento. En el primer sondeo tuvimos 79. Sandrita, ¿me recuerdas cuánto nos dio en este momento? ¿Tienes el dato ahí? No, ¿cierto? No. No, señor. No, creo que mejoramos un poco más el resultado de adversidad igual a entrenamiento. Definitivamente esa es la respuesta correcta. Adversidad es igual a entrenamiento. Recordemos que como si queremos practicar la resiliencia, tenemos que entender que hay situaciones difíciles en nuestros sitios de trabajo y que por tanto nosotros tenemos que estar preparados, tenemos que conocer qué pasa en la empresa, por qué la gente se comporta como se comporta y tenemos que estar preparados para llevar a cabo esas adversidades y tomar las acciones correspondientes. Entonces, no vamos a trabajar para soy feliz porque no tengo problemas o soy feliz porque la empresa hace muchas cosas para que yo sea feliz. No, yo soy feliz en mi empresa porque yo me formo para eso. Yo me formo para ser feliz en mi empresa, a pesar de las adversidades, porque la roca no llora porque la ola golpea contra ella. O sea, la roca sabe que esa es su naturaleza y nosotros como trabajadores y como líderes tenemos que saber jugar ese juego de la vida en el trabajo. Entonces, vamos a la empresa, a pesar de que la empresa puede hacer muchas cosas, no haga muchas cosas, la felicidad está dentro de uno mismo y por eso yo ante la adversidad es que me entreno para ser mejor cada vez y de eso es lo que se trata un poco esta clase, mi querida Sandra y mi querido Fernando y mis queridos casi 200 o más de 200 participantes que tenemos en este momento. Entonces, muchas gracias, Sandra. Doctor Diego, mil gracias por compartir su experiencia y conocimiento con nosotros. Ha sido una sesión enriquecedora y estamos seguros de que los participantes llevarán consigo herramientas valiosas con respecto al sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Esperamos contar con usted en una próxima oportunidad. Gracias, Sandrita. Para mí será un placer. A nuestros participantes ha sido un verdadero placer acompañarlos en esta acción educativa. Agradecemos su compromiso, participación y el entusiasmo con el que han abordado cada actividad. No olviden que pueden acceder a estas y a muchas más iniciativas educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde podrán encontrar todas nuestras comunidades de conocimiento y una gran variedad de información para mantenerse conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestros cursos de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. Les recordamos que el certificado de este evento web se genera para todos nuestros afiliados dentro de un periodo de 1 a 8 días hábiles después de la finalización de esta actividad educativa y podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Aprovechamos para invitar a todos los habitantes del Valle del Cauca para que participen de nuestro tercer Congreso Nacional en Salud Psicosocial, Cultura Humana para la Transformación Empresarial de 8 de la mañana a 5 de la tarde el día 16 de octubre. Pueden inscribirse escaneando el código QR que aparecerá en pantalla o visitando nuestro portal www.posipediatalleresweb.com. No dejen pasar esta gran oportunidad. Los dejamos con el siguiente video. Que tengan un día maravilloso. Bienvenidos al Hub de Innovación en Educación Inmersiva.
Un espacio diseñado para transformar el aprendizaje, conectando tecnología, emoción y experiencia real. Nuestras zonas de experiencia cuentan con un entorno donde el conocimiento se convierte en acción para proteger lo más valioso, la vida. Un viaje sensorial e inmersivo que promueve el bienestar emocional y el autoconocimiento. Una metodología lúdica e innovadora para resolver problemas, construir ideas y fortalecer el trabajo en equipo. Agradezco a Positiva por la invitación que me hacen aquí, sus instalaciones de Bogotá, porque los simuladores que tienen en realidad virtual lo ayudan a uno a concientizarse, sobre todo yo que trabajo en obra. Este gran espacio está dirigido a nuestras empresas afiliadas y sus colaboradores, así que puedes entrar a este QR y conocer más. En el Hub, aprender es vivir, sentir y construir el futuro. Bienvenidos a una nueva forma de aprender.